Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Y te quiero seguir hablando de la pasión. Sí, seguramente hoy están compartiendo de ser apasionados por tu libro bíblico. Qué bueno, ¿qué es eso? Pero te quiero animar a algo más, a poder ser apasionado por Dios, por su palabra. La palabra de Dios habla de un joven que fue ejemplo en eso, y ese fue el rey Josías. Josías era hijo de Amón. También su mamá se llamaba Gedida, hija de Adaía. Ahora, él tomó una decisión muy importante en poder buscar a Dios, siendo aún muy joven, pero Dios lo había llamado antes a ser rey, a los 8 años de edad. Dice el libro de Segunda de Crónica, capítulo 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Sabes? Te quiero contar un poquito del trasfondo de la historia de Josías. Josías venía de una familia difícil. ¿Por qué? Porque su papá no era un rey común y corriente. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Su papá no era una buena persona. No tuvo un ejemplo para seguir en su familia. Pero hubo algo que sucedió en su reinado. En un momento, él comenzó a llevar hacia adelante la reparación del templo de Dios. Y cuando estaba reparando el templo de Dios, y él había pedido que trajeran un informe de cómo habían invertido el dinero que se había llevado, en ese informe también le dijeron de que habían encontrado algo en particular, la palabra de Dios. ¿Sabes? Se habían olvidado los sacerdotes del templo donde habían dejado a Dios, porque dice que la encontraron. Ahora, cuando él escuchó la palabra de Dios, fue conmovido en su corazón e hizo un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado. Dice aquí donde habíamos leído en el versículo 3 que comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén. ¿De qué? De los dioses que habían ellos colocado en alrededor de sus casas. Dice que había altares de Baales, había estatuas de acera y de hierro fundido. Ahora, dice la palabra de Dios que él primero tomó decisiones importantes. Las decisiones importantes que él tomó fue la siguiente. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segundo, él hizo una reforma a su alrededor. Tercero, hubo una renovación de su pacto. Renovación de su pacto. Primero, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora me gustó mucho esa palabra, hizo. ¿Sabes? Eso habla de actuar. Pero no solamente actuó, sino que anduvo. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 34, versículo 2 de Segunda de Crónica, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que hizo que actuó en que haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como hijos de Dios creemos que hacemos lo recto. Pero ¿quién es quien nos marca que hacemos lo recto ante Dios? Su palabra. Fue así, como el rey Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, Dios quebró su corazón y él actuó en consecuencia, porque dice que él anduvo, ¿sabes? No solamente él tuvo el conocimiento aquí en la mente, sino que lo bajó al corazón. Y cuando lo bajó al corazón, actuó. A propósito, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? Seguramente cuando vos lees la Biblia decís, por aquí he pasado alguna vez. Alguien me habrá contado esta historia.
pero simplemente lo tenés como un conocimiento en la cabeza. Porque cuando el conocimiento en la cabeza pasa al corazón, ¿sabes lo que produce Dios? Temor. Temor. Pero yo no hablo de miedo, sino de respeto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene respeto, cuando por ejemplo uno tiene respeto a sus padres, anda correctamente. Cuando papá dice no, uno dice, bueno, no lo hago. De la misma forma, cuando vos escuchás a Dios hablando a tu corazón, ¿cuál es tu actitud? Josías dice que tomó una decisión de andar, pero no solamente tuvo que andar, sino que él actuó. Ahora, esto me hace acordar también al GPS, o algunos lo conocen como el GPS. ¿Sabes? El GPS hace lo siguiente: vos le marcás el camino, ellos te advierten cómo tenés que ir hasta ese destino que vos has seleccionado, luego te dice dónde doblar, qué calle tomar, a cuántos metros girar, y si te equivocas te dice recalculando y te indica otra forma, otra ruta para poder llegar a tu destino. Muchas veces Dios, cuando esté en tu devocional, lo que hace es recalcular tu vida. Y lo que hace es indicarte por dónde andar. Te quiero animar a que cuando hable la palabra de Dios, no solamente lo dejes aquí en la cabeza, sino que lo bajes al corazón y le ames al autor de la palabra y a su palabra, y la respete, y tengas temor de lo que ella dice. Porque algún día, nos encontraremos con Dios. Y Él preguntará, ¿qué hiciste con lo que te marqué? ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? Por segundo, dice que hizo una reforma. Sí, esa reforma fue la limpieza de todo el pueblo, tanto en Judá como en Jerusalén. ¿Sabes? El pueblo de Israel había hecho monumentos, había hecho estatuas, había construido vales, hacía sacrificios en cosas que eran vanas. A propósito, a veces no haces sacrificios en cosas que son vanas. ¿Sabes? A veces gastamos tiempo en cosas que no nos conviene, ni a vos, ni a mí. Y nos olvidamos de Dios. ¿Sabes? A veces nosotros construimos pequeños dioses en nuestras vidas, al cual le damos una hora, a veces un día, a veces una semana, a veces el mes, a veces toda la juventud. Por eso dice en Eclesiastés, joven, anímate en tu juventud. Qué importante es poder tener a Dios presente en la juventud. Vos sabés que cuando uno tiene presente a Dios en la juventud, las cosas se hacen de otra manera, buscando agradar a Dios. A propósito, ¿estás buscando agradar a Dios? Eso es tener pasión. Pasión de querer agradar a aquel que te dio la vida, a aquel que te dio el perdón, a aquel que limpió tu pecado. Vivir como Él te marca. Qué lindo es poder obedecer a Dios, porque te trae alegría al corazón. Por último, dice que Él hizo una renovación. Fíjate, también en Segunda de Reyes, capítulo 23, dice lo siguiente. Entonces, Él hizo una renovación de pacto. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, y desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndoles ellos, dice la palabra de Dios, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová. Y guardaría sus mandamientos, su testimonio, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó
el pacto. Ah, amigo, qué bárbaro, qué buenos versículos para poder desafiarnos a poder hablar la palabra de Dios. Pero fíjate algo, ¿cuál fue la actitud de ellos? Oyeron. Pero, ¿sabes? A veces nosotros estamos delante de un devocional, a veces estamos delante de una predicación. Nosotros no oyemos, a veces, perdón, no usamos ese verbo, sino que oímos. Y a veces entra por un oído y sale por el otro. Pero dice acá que oyó. Y la palabra de Dios dice que cuando uno oye la palabra de Dios, produce en el corazón algo. ¿Sabes qué es? Fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí produjo un avivamiento, un nuevo pacto de renovar ese compromiso con Dios, pero no un compromiso a medias, que hoy lo hago y mañana me olvido, sino que dice aquí claramente, dice versículo 3, y poniendo al rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová, guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, pero con ¿cómo era ese compromiso? Leer bien la palabra de Dios, escuchar también, con todo el corazón, con todo el alma, y cumpliría las palabras del pacto. Y dice que cuando lo desafió al pueblo, el pueblo dijo, amén. Y te hago una pregunta. ¿Cómo está ese pacto que posiblemente alguna vez hiciste con Dios? ¿Estás caminando rectamente como lo hizo Josías cuando escuchó a Dios? Quien dice, acuérdense cuando habíamos hablado anteriormente, anduvo ni a derecha ni a izquierda. Te quiero animar a que puedas recordar aquel lugar donde Dios te habló, aquel lugar donde la palabra de Dios quebró tu corazón, donde vos dijiste, Dios, hoy quiero darte todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, porque te quiero servir de verdad y quiero limpiar todos esos altares que he hecho en mi vida, que me apartaron de ti. Y quiero volver al camino que apasiona a todos los cristianos, a seguir a Cristo. Porque Pablo fue un hombre apasionado. Y a través del Espíritu Santo le escribió un versículo que a mí me encanta, que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y sabes, él lo hizo en el libro de Filipenses, estando aún preso en Roma. Escribió esta carta y dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Quiero animarte en algo, querido joven, a vivir para Cristo, como lo hizo Josías, tomando decisiones correctas. Él, ¿qué hizo? Primero hizo lo recto ante los ojos de Jehová, luego hizo una reforma, limpió todo su corazón, limpió todo el territorio de aquellas cosas que lo separaron de Dios. Y luego hizo una renovación, un nuevo pacto. Yo te quiero animar a que puedas hacerlo recto ante los ojos de Dios, que puedas limpiar tu corazón de todo aquello que te apartó de Dios, pero por último hagas un pacto, es decir, Dios, hoy decido una verdad, y esta verdad es seguirte. Si quieres hacer eso, yo te quiero animar algo, a que ores y digas así en tu corazón. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hasta aquí me he dado cuenta que me he apartado de ti, no en la asistencia al club bíblico ni asistencia a la iglesia, sino con mi corazón, porque no siento lo mismo que al principio. Te quiero rogar que me perdones, que me ayudes a descubrir a través de tu palabra qué cosa he hecho yo mal, para volver a tus caminos y para poder hacer hoy un pacto nuevo. Limpia mi corazón del mal. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, yo te quiero animar a lo siguiente. Acordate, Josías no venía de una familia buena, pero Dios hizo un gran milagro en su vida y lo puede hacer hoy día en tu persona. Por eso te quiero animar a que puedas seguir a Dios con todo tu corazón, apasionado. Que Dios te bendiga.